Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Don Chara 07. Soy José. Socus 2 Esac. Poison. Fernando Valdarena. El señor Pepo Papeada. Y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo, sin más dilación. El Caballero del Infierno, capítulo 11. Mi espalda estaba rota. Mi exoesqueleto estaba agrietado y una sustancia negra fluía por esas grietas. Sentía como mi cuerpo se volvía cada vez más pesado. Revisé a la princesa dentro del saco y griega. Seguía dormida. ¿Cómo demonios no se despertó después de todo lo que pasó? Me levanté lentamente del suelo y sentí temblar mi cuerpo. Las grietas se extendían lentamente cada vez más, llegando incluso a alcanzar mi cabeza. Miré a mi alrededor para ver si había algo dentro del agujero, pero lo primero que noté fue el agujero del que nos caímos. Ahora era como una mota de luz que apenas nos iluminaba, y lo peor de todo, se iba atenuando cuanto más la miraba. Con gran esfuerzo, agarré el saco con la princesa y comencé a buscar algo. Mis ojos se posaron en una pequeña abertura, lo suficientemente grande como para que pudiéramos entrar. Lentamente, comencé a adentrarme en esa abertura, con la esperanza de encontrar algo que nos ayudara. Me abrí paso a duras penas durante 5 minutos y encontré un río de magma. Normalmente, esto no habría sido lo ideal, pero justo al otro lado del río fluía agua. Era un depósito de agua. Estaba rodeado de exuberante vegetación que la princesa podía comer y beber para sobrevivir mientras yo buscaba una salida. Y gracias al magma, mantenerse caliente no iba a ser un problema. Pero llegar allí iba a ser una odisea. No había caminos claros para llegar hasta allí, y cualquier camino que encontré era demasiado inestable para cruzarlo. Sintiendo que mi cuerpo se volvía más pesado a cada segundo, tomé la decisión de cruzar el río de magma utilizando el techo de la cueva. Usando mis manos con garras, comencé a escalar las paredes de la cueva y a avanzar lentamente a través del magma. Pero con cada movimiento, sentía que mi cuerpo iba a colapsar en cualquier momento. Así pues, teniendo esto en cuenta, aceleré considerablemente el proceso para alcanzar nuestro objetivo. Y con un último movimiento, salté hacia el embalse. Sentí que me temblaban las piernas al aterrizar en el suelo. Mi cuerpo estaba al límite. Así que, decidiendo actuar con rapidez, la coloqué junto al único árbol que había dentro. Resplandecía con un brillo amarillo intenso, casi etéreo. Una vez que la acosté, sentí que el cansancio me invadía, así que me moví hacia el otro lado de donde estaba tumbada y me senté. Mientras miraba el saco, sentía los ojos cada vez más pesados. Qué raro, era la primera vez que iba a dormirme en este cuerpo. Con un último suspiro, cerré los ojos y solo quedó la oscuridad. Punto de vista de Charlie. Me desperté con un bostezo muy profundo. ¡Qué siesta tan maravillosa! Me sentí como si mi madre me estuviera arrullando cuando era pequeña. Pero, curiosamente, me sentí como si estuviera en el suelo. ¿El señor Knick ya llegó a casa del tío Satán? Lleno de emoción, asomé la cabeza fuera del saco y enseguida me llevé una decepción. Me encontraba ahora en lo que parecía una cueva. A mi derecha había un estanque, detrás de mí un árbol con bayas amarillas brillantes y a mi izquierda un río de magma. Pero lo que me llamó la atención fue que el señor Knight estaba durmiendo frente a mí. Salí del saco y caminé hacia él. Debía de estar muy cansado de tanto caminar y necesitaba echarse una siesta como yo. Así que, siendo la orgullosa princesa del infierno, decidí hacerle algo bonito antes de que despertara. Miré a mi alrededor en la cueva y encontré un macizo de flores repleto de ellas. La mayoría eran blancas y brillaban en la oscuridad. Así que agarré un montón de ellas para hacerle una corona de flores antes de que se despertara. Comencé asegurándome de que fuera lo suficientemente grande como para que le cupiera la cabeza, y una vez que supe que era lo suficientemente grande, comencé a unirlas. Esto me llevó más tiempo del esperado, pero como princesa del infierno, no me supone ningún problema hacerlo. Después de terminar de prepararlo, lo coloqué lentamente sobre su cabeza, asegurándome de no despertarlo de su siesta. Una vez hecho esto, me fui alejando lentamente para empezar a preparar la cena. Miré el árbol de las bayas brillantes y cogí algunas para verlas y probarlas. Al darle un mordisco a la fruta brillante, me derretí ante su dulzura. Tenía sabor a miel fría en un cálido día soleado. Así pues, rápidamente, recogí más fruta del árbol y comencé a colocarlas en el suelo. Una vez que recogí suficiente fruta, miré hacia el estanque y pensé en cómo hacernos vasos. De repente tuve la brillante idea de usar mi magia. Me acerqué a la piscina y cogí un puñado de barro.
Usando mi magia, le di forma de vaso, y con magia de fuego, lo hice lo suficientemente resistente como para sostenerlo. Esto me dejó agotada, pero pude preparar 2 tazas para los dos. Me levanté, tomé los vasos y les añadí agua. Después, coloqué los vasos junto a la fruta. Y para no tener un aspecto descuidado ante el señor Knig, hice todo lo posible por asearme. Una vez hecho esto, volví a sentarme frente a él y esperé a que se despertara. Se va a llevar una gran sorpresa cuando se despierte. Pero, sintiéndome un poco cansada, decidí echar una siesta antes de tomar el té con él. Sentí que abría los ojos al levantarme del suelo y vi que el señor Knig seguía en el mismo sitio. Fruncí el ceño ante esto y me acerqué a él para despertarlo yo misma. Cuando por fin llegué hasta él, lo sacudí para intentar despertarlo, pero al hacerlo, el señor Knig simplemente se desplomó en el suelo. «Señor Knig», dije, empezando a sentirme un poco preocupado. Mientras intentaba alcanzarlo, su cuerpo comenzó a hundirse en un líquido negro. Estaba demasiado confundida y asustada para moverme. Una vez que su cuerpo desapareció por completo, me quedé allí, mirando fijamente el lugar donde una vez estuvo el señor Knig. Señor Knig. Capítulo 12. Sentí frío. Sentía como si mi cuerpo se hundiera en el agua. Abrí lentamente los ojos y vi que estaba de nuevo en el vacío en el que había despertado. Sin perder tiempo, comencé a nadar hacia la superficie para intentar escapar. Y en lo que parecieron horas, comencé a ver una tenue luz blanca brillando sobre mí. Rápidamente nadé más rápido, con la esperanza de alcanzarla, y con un último esfuerzo, llegué a la superficie. Floté sobre el agua y miré a mi alrededor. Sí, definitivamente era el vacío absoluto. Comencé a nadar en círculos, intentando buscar fondo, pero fue en vano. Mientras nadaba, noté que cada vez que remaba sobre el agua, encontraba más resistencia de la que debería. Esto me hizo pensar no era lo más lógico, pero estando aquí la lógica escasea. Así que, sin nada que perder, puse ambas manos por encima del agua y comencé a impulsarme hacia afuera. Sorprendentemente, funcionó. Pude salir, y en el momento en que lo hice, un destello de luz se reveló frente a mí. Corrí rápidamente hacia ella para escapar, pero antes de poder cruzarla, algo me golpeó en la cara. Caí hacia atrás, golpeando el fondo acuático. Cuando por fin me orienté, vi algo flotando frente a la luz. Se parecía a mí. Aunque no tenía patas, sino que flotaba justo por encima del suelo con zarcillos negros que se movían erráticamente sin dirección. Su figura estaba envuelta en sombras, y sus ojos brillaban con una luz intensa. Cuando terminé de examinarlo, se abalanzó sobre mí con la misma velocidad que yo, con la intención de derribarme. Pensando rápidamente, rodé hacia un lado, esquivando sus tentáculos. Con rapidez, agarré mi uña y comencé a atacarlo. Con un movimiento veloz, le golpeé la cabeza, con la esperanza de acabar rápidamente con la pelea. Pero al impactar mi golpe, solo retrocedió tambaleándose antes de volver a abalanzarse sobre mí. Me atacó con su tentáculo, apuntando a mi pecho. Pensando rápido, esquivé el ataque y volví a apuntar a su cabeza. Una vez más, solo retrocedió tambaleándose tras el impacto. Pero curiosamente, de su cabeza comenzaba a formarse grietas, y de ellas se filtraba una brillante luz blanca. De repente, lanzó un chillido que solo pude suponer que era de dolor y convocó una gigantesca bola hacia mí. Estaba envuelto en oscuridad, igual que aquello contra lo que luchaba, pero parecía tener ojos. Y solo una cosa me vino a la mente cuando se acercó a mí. ¿Puedo hacer eso? Esquivando el ataque, contraataqué lanzándole mi clavo directamente a la cabeza. El ataque dio en el blanco y, con un último grito, explotó. Rápidamente se convirtió en partículas blancas y negras, que flotaron suavemente en el aire antes de dirigirse directamente hacia mí. Entraron en mi cuerpo como una ola gigante, y para mi asombro, me sentí más fuerte, como si mi fuerza se hubiera duplicado. Observé mi exoesqueleto y lo sentí un poco más duro que antes. Tras terminar de examinar mi cuerpo, recogí mi uña del suelo y caminé hacia la luz. De repente desperté de nuevo en la cueva. Palpé mi cuerpo para comprobar si las grietas seguían ahí, y para mi alivio, todo parecía estar intacto. Las grietas habían desaparecido y estaban cicatrizadas. Al levantarme del suelo, vi a Charlie llorando. Estaba sentada en el suelo, hecha un ovillo, llorando desconsoladamente. ¿Ocurrió algo? Hola, princesa, saludé a la princesa con un pequeño gesto de la mano para llamar su atención. Ella alzó la vista hacia mí, y sus ojos brillaron de inmediato. Se levantó rápidamente y echó a correr, a toda velocidad. Se abalanzó directamente sobre mí, con los ojos aún llorosos. Me inmovilizó contra el suelo con un fuerte abrazo de oso, casi desesperada. Pensé que te había perdido. Cuando te convertiste en un charco, no supe qué hacer.
Tranquila, estoy aquí. Al decir eso, sentí que me apretaba más fuerte. Para consolarla, decidí acariciarle la cabeza. Esto duró unos minutos. Simplemente sentadas en silencio, Charlie abrazándome y yo acariciándole la cabeza. Cuando por fin dejó de llorar, le pregunté si podía soltarme. A regañadientes, aflojó su agarre, lo que me permitió levantarme. Aunque no se separó completamente de mí, fue suficiente para que pudiera moverme y observar los alrededores. Poco a poco, logré encontrar otra abertura por la que pudiéramos pasar. Le pregunté a Charlie si podía soltarme para poder comprobar si era seguro. Charlie, que no quería separarse de mí, insistió en quedarse conmigo. Para evitar discusiones, le dije que se callara y me siguiera. No sabíamos qué había ahí dentro, y lo último que necesitábamos era que yo volviera a morir. Nos movimos lentamente a través de la grieta en la pared, sin querer provocar un movimiento que nos aplastara hasta la muerte. Tras 20 minutos, por fin salimos y nos encontramos en una cueva muy abierta. Estaba demasiado oscuro para ver nada, pero Charlie sugirió que podía usar su magia para hacerme ver en la oscuridad. Solo tenía suficiente magia para lanzarme el hechizo durante media hora, y después necesitaría descansar antes de volver a hacerlo. Le pregunté si era seguro, y ella simplemente se encogió de hombros. Excelente. Al no tener otra opción, acepté, y ella comenzó a lanzar el hechizo. De sus palmas emanaba una luz roja que rápidamente se dirigió directamente a mis ojos. Retrocediendo un poco, abrí los ojos y comprobé si funcionaba, y para mi asombro, ahora podía ver claramente la cueva. Miré hacia Charlie para decirle que había funcionado, pero ella ya estaba en el suelo durmiendo. Me acerqué a ella y le ajusté la postura para que estuviera cómoda y no se despertara con dolor de espalda. Una vez que terminé de hacer eso, exploré la cueva un rato hasta que encontré una gran abertura. Entré con cautela y, para mi sorpresa, encontré montones y montones de monedas de oro. La cantidad era asombrosa. En toda mi vida, jamás había visto tanto oro. Pero enseguida me llamó la atención una lámpara en el centro. Tenía un diseño intrincado y parecía brillar con mucha intensidad. Rápidamente lo recogí y lo examiné con más detenimiento. No tenía fuego ardiendo en su interior. En cambio, había luciérnagas dentro. Me di la vuelta para regresar con Charlie y así poder salir finalmente de allí. Pero al moverme, el suelo empezó a retumbar y a temblar. ¿Vas a algún sitio, pequeña?, preguntó una voz profunda y antigua. Lentamente me giré y, para mi horror, un dragón gigantesco con brillantes escamas rojas emergió del montón de monedas. Tenía alas en los brazos, una cola con afiladas púas en la punta y penetrantes ojos amarillos llenos de malicia. Hola, dije, esperando que mi voz se oyera débilmente. Hola, y adiós. Capítulo 13. Con un rápido zarpazo, el dragón lanzó sus enormes garras hacia mí, con la intención de matarme. Pensando rápidamente, salté por encima del ataque, pero tan pronto como lo esquivé, levanté la vista y vi al dragón justo encima de mí. Tenía la boca abierta de par en par, y hileras de dientes afilados como navajas se abalanzaron sobre mí con la intención de engullirme entero. Usé mis alas para acomodarme y me moví hacia un lado. Los ojos del dragón se clavaron en mí, y antes de que pudiera reaccionar, me golpeó con la cola y me derribó del aire. Se movió demasiado rápido para que pudiera reaccionar, y con un fuerte golpe, me lanzó volando hacia un montón de oro. Aterricé sobre las monedas duras y me deslicé por el lateral, dando vueltas mientras bajaba. Entonces el dragón comenzó a inhalar. Y tan rápido como inhaló, lanzó una llamarada hacia mí. Me levanté rápidamente y corrí hacia un lado con mis alas extendidas, sin querer convertirme en barbacoa. Necesitaba huir. Necesitaba esconderme. No podía idear un plan si esa cosa seguía atacándome sin cesar. Continué corriendo, buscando un escondite, pero el dragón no dejaba de lanzarme fuego. Mientras corría, vi una pequeña grieta en la pared con una entrada cubierta de oro. Decidí rápidamente, salté a través de él, y el dragón finalmente dejó de escupir llamas y comenzó a moverse lentamente. Se movía como un gato que anticipa a su presa, cazaba como una serpiente. Me quería muerto. No sirve de nada esconderse, gusano. Tarde o temprano te encontraré, dijo, amenazándome. Observé al dragón, buscando cualquier posible punto débil. Sus escamas estaban cubiertas de oro, muy probablemente de los montones que había acumulado. Sus garras eran como cuchillas curvas, cada una tan larga como mi uña. Sus alas eran membranosas y grandes, y lo peor de todo, tenía la capacidad de lanzar llamas tan calientes que podían derretir el oro. Pero por suerte, encontré la forma de matarlo. En un punto concreto de su piel había una escama invertida. Probablemente ese era su punto débil. Pero llegar hasta allí era otro problema.
No sería capaz de acercarme, ni siquiera, aunque lo intentara. Empecé a pensar. ¿Cómo podría acercarme a ello? De repente, mi atención se centró en la lámpara que llevaba. Las luciérnagas que había dentro parecían brillar aún más que antes. Y se me ocurrió una idea. Podría cegarlo con las luces y... aquí estás. No pude terminar mi pensamiento porque la voz del dragón captó mi atención. Su único ojo me miró fijamente como un gato que finalmente atrapa a su presa. Y con un rugido atronador, el dragón usó sus garras para excavar y abrirse paso hacia mí. No tuve tiempo de planificar, tuve que hacerlo. Cuando el dragón finalmente me alcanzó e intentó agarrarme con su garra, cerré los ojos y le apunté con la lámpara. Brillaba intensamente, iluminando la zona con una luz blanca cegadora. ¡Ah! El dragón hizo una mueca de dolor mientras se agarraba los ojos y retrocedía. Aproveché rápidamente la oportunidad para correr detrás de él y comencé a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos. Aturdió al dragón durante 5 segundos. Pero ese fue todo el tiempo que necesité. El dragón escudriñó la cueva, con un aspecto más furioso que nunca. Insecto. Te haré sufrir por eso. Sus ojos se posaron en mí y comenzó a correr a toda velocidad, cegado por su furia. Dejé de correr y me giré rápidamente, iluminándolo con la linterna una vez más. ¡Ah! Gusano insignificante e inútil. Me rugió, enfureciéndose cada vez más. Al abrir los ojos, me vio de pie sobre él, sujetando mi uña. Antes de que el dragón pudiera reaccionar, le clavé el apuñalamiento en el ojo izquierdo, haciéndolo rugir de dolor. Comenzó a sacudir la cabeza, intentando quitármela de encima. No lo permití. Agarré una de sus escamas y la sujeté con fuerza. Volví a levantar la uña y le clavé el otro ojo. Comenzó a rugir aún más fuerte y, con todas sus fuerzas, estrelló su cabeza contra una de las paredes, logrando finalmente derribarme. Pagarás. Te quemaré hasta que no seas más que cenizas. Soy Dragni. Uno de los primeros dragones. Declaró, casi desafiante. Mi armadura es de acero. Mis garras, espadas. Mis alas, un huracán. Soy la condenación. Soy la muerte. Y con eso, comenzó a inhalar una vez más y a escupir fuego. No tenía dirección. No la necesitaba. Estaba derritiendo lentamente todo el oro que había dentro, y si eso continuaba, nuestra única posibilidad de escapar desaparecería. Rápidamente, corrí hacia el dragón enfurecido, clavo en mano. Esquivé por poco las llamas que el dragón escupía por todas partes, evitando cualquier camino bloqueado por el oro fundido. Una vez que finalmente alcancé al dragón, pareció presentir mi presencia y comenzó a atacarme con la esperanza de golpearme. Cada golpe tenía la clara intención de matarme, pero sin sus ojos, era mucho más fácil esquivarlos. Me aferré al dragón y comencé a trepar hacia la balanza invertida. Una vez que por fin lo alcancé, usé mi uña para quitarle la escama al dragón. Al darse cuenta de que le estaba quitando una parte de sí mismo, empezó a arañarme, intentando arrancarme de encima. Cada golpe dañaba mi armadura, y cuanto más tiempo aguantaba, más daño sufría. Pero con todo en juego, no iba a morir por tercera vez, no ahora. Con una estocada más, logré arrancar la escama de su cuerpo y, sin perder tiempo, clavé mi uña profundamente en la carne del dragón. Gimió de dolor. Chilló y rugió al sentir cómo le perforaban la piel. Continué clavando el clavo profundamente en el dragón hasta que noté algo con él. Comenzó a brillar con una luz blanca, casi etérea. Lo sentí, me llamaba. Sabía lo que tenía que hacer. Con una última estocada, clavé mi uña al dragón lo más profundo que pude y sentí como la energía de mi interior me abandonaba. Entonces el brillo de mi uña pareció intensificarse, y antes de darme cuenta, mi uña liberó una ráfaga de energía blanca que destruyó las entrañas del dragón. El dragón dejó de moverse, su cuerpo se puso rígido y, finalmente, exhaló su último aliento y, con un fuerte golpe, cayó al suelo. El dragón fue abatido. Capítulo 14. Me encontraba de pie sobre el cadáver del dragón, cuyo cuerpo yacía inerte bajo mis pies. Gané. Agarrándome con la uña, me bajé de la bestia muerta y comencé a caminar de regreso hacia Charlie para ver si estaba bien. Pero en cuanto me bajé y empecé a caminar, su cuerpo de repente comenzó a moverse de nuevo. Me giré rápidamente y me preparé para luchar una vez más, pero aquello empezó a transformarse en un lodo negro, igual que todo lo demás que había matado. Estaba a punto de marcharme cuando algo llamó mi atención. Brillaba con un tenue color naranja. Al acercarme para ver qué era, la sustancia viscosa que lo rodeaba comenzó a hundirse en el suelo, revelando un corazón brillante bastante grande. La toqué con la uña para ver si era segura.
No tenía muchas ganas de averiguar si me explotaría en la cara. Después de tantear durante aproximadamente un minuto, me acerqué con cautela al corazón brillante y lentamente intenté recogerlo. Pero en el momento en que lo toqué, el corazón brilló aún más que antes y comenzó a flotar en el aire. Retrocedí un paso y observé el corazón, esperando a que hiciera algo. En el momento en que lo hizo, se estrelló contra mi pecho. Sentí una oleada de dolor que me envolvió por completo. Sentí como si todo mi cuerpo ardiera. Me resistí al dolor, pues no quería desmayarme. Al cabo de unos minutos, el dolor empezó a disminuir y finalmente pude respirar con facilidad. Revisé mi cuerpo para ver si algo había cambiado y, para mi sorpresa, sí lo había. Todas las heridas de la batalla habían sanado por completo, y lo que es más, sentí algo que no creía que volvería a sentir en mucho tiempo: mi latido. Me toqué el pecho y pude sentir el leve latido de mi corazón. Todavía no podía sentir emociones fuertes, pero con esto, quizás haya esperanza. Sintiendo bastante orgullo por mí mismo, corrí de vuelta hacia Charlie con la linterna para continuar la búsqueda de una salida. Cuando llegué hasta ella, vi a Charlie todavía durmiendo en el suelo, con un poco de polvo en la cara por la pelea que acababa de tener con el dragón. Así pues, la cogí en brazos, coloqué a Charlie dormida detrás de mi espalda y la linterna alrededor de mi cuello para iluminar el camino. Salté abajo, y esto pareció despertar sobresaltado a Charlie. ¿Ya llegamos, señor caballero?, dijo con voz soñolienta. Ya casi llegamos, Charlie. Vuelve a dormir y yo encontraré una manera de salir de aquí. De acuerdo, eso es bueno, al menos nos habremos ido antes de que la lava nos alcance, dijo mientras volvía a quedarse dormida. ¿Lava? Al mirar a nuestro alrededor, vi que de las grietas de la pared empezaba a filtrarse magma fundido. Goteaba lentamente sobre el suelo donde yo estaba y me cayó directamente en los pies. Apreté los dientes, esperando el dolor, pero nunca llegó. Me quedé mirando el magma mientras se deslizaba inofensivamente de mí y aterrizaba en el suelo. Así que soy ignífugo. Genial. Aunque el problema era Charlie. Ella no era ignífuga como yo. Moviéndome rápidamente, recorrí la zona buscando una salida, pero no pude encontrar ninguna. Sin embargo, no me rendí. A medida que la lava se acercaba más y más a Charlie, sentí que la lámpara que llevaba alrededor del cuello se movía. Miré hacia abajo y vi a las luciérnagas moviéndose frenéticamente en una sola dirección, y sin nada que perder, las seguí. Mientras seguía caminando, me condujeron hacia una pared. Estaba confundido. ¿Por qué me llevarían hasta allí? Me di la vuelta para buscar otra salida, pero, incluso con más dificultad que antes, las luciérnagas comenzaron a mover la lámpara en la que estaban y volvieron a apuntar directamente a la pared. Esto no fue una coincidencia. Me estaban guiando aquí a propósito. Así que, sin querer dudar, agarré mi uña y, con un movimiento rápido, la clavé en la pared. Al principio no pasó nada, pero un segundo después la pared empezó a agrietarse, y con un fuerte crujido se derrumbó y dejó al descubierto una gran abertura. Me moví rápidamente y corrí hacia el hueco, sin perder un segundo en pensar. Mientras corría, poco a poco sentí que el terreno comenzaba a empinarse. Cada vez me resultaba más difícil correr. Finalmente, comencé a trepar por el muro. Charlie no llevaba su mochila, así que no podía arriesgarme a que se cayera de mi espalda. Usé una mano para sujetar a Charlie por mi costado y la otra para trepar. El proceso fue lento y tedioso, pero era la vía más segura para hacerlo. Después de escalar lo que parecieron horas, comencé a ver una luz amarilla sobre mí. Luz. Estuve cerca de la cima. Acelerando un poco el paso, comencé a escalar. La luz se hizo cada vez más brillante, hasta que finalmente llegué a la cima. Agarrándome al borde, me impulsé hacia arriba y salí del agujero con Charlie en brazos. Una vez fuera, mis ojos se acostumbraron rápidamente a la luz y divisé un enorme volcán en el horizonte. Eso debe ser. Tomé a Charlie, que estaba dormida, la puse detrás de mi espalda y comencé a caminar. No tardé mucho en llegar a la base del volcán, y desde allí vi una enorme puerta carmesí con diferentes símbolos. Supuse que era el idioma escrito del lugar. Me acerqué a la puerta y llamé. Desde un lateral, se apreciaba una pequeña abertura. Diga su nombre y a qué se dedica, dijo una voz ronca desde el agujero. Estaba a punto de abrir la boca y hablar, pero recordé la última vez que lo hice. En cambio, le mostré al guardia a Charlie dormido. El guardia se percató rápidamente y cerró la pequeña abertura. Y casi al instante, las enormes puertas comenzaron a abrirse lentamente. Finalmente, esta aventura había terminado. Cuando las puertas se abrieron por completo, unos diablillos vestidos con armadura roja y equipados con lanzas se acercaron rápidamente a mí. Deben estar aquí para rescatar a Charlie. Pero para mi sorpresa, comenzaron a apuntarme con lanzas. ¿Qué demonios?
Libera a la princesa real de inmediato o atente a las consecuencias. Me ladró el soldado. Genial, creen que secuestré a Charlie. Moviéndome lentamente, me quité a Charlie de la espalda, y un guardia se acercó y la recogió. Levanté las manos en señal de rendición. Rápidamente me inmovilizaron en el suelo y comenzaron a quitarme las armas y el equipo antes de llevarme adentro. ¡Genial! Ahora soy un prisionero, al menos ya no estoy atrapado en las cuevas. Capítulo 15. 4 diablillos me escoltaron hacia una celda espaciosa. Estaba inmunda. Las camas estaban cubiertas de lo que solo pude suponer que eran fluidos corporales. El retrete era un cubo en la esquina de la habitación, lleno de heces que nadie se molestaba en limpiar. Y para iluminar la habitación, había una pequeña vela en el centro. El guardia abrió la celda y me ordenó que entrara. Una vez dentro, el olor me golpeó como una ola gigante. Olía a que algo había muerto allí, y, de hecho, así era. Un singular diablillo yacía muerto en la cama de la litera de abajo. Espere aquí, criminal. El señor Satanás pronto organizará su juicio, me dijo uno de los guardias antes de cerrar la puerta con llave y marcharse. Escaneé el exterior y vi distintas celdas repletas de diversos demonios. La mayoría probablemente eran criminales, pero también vi algunas bestias demoníacas encerradas. Enano. ¿Qué te trae por aquí?, dijo una voz de repente delante de mí. Miré al frente y vi un diablillo bastante grande. Su piel roja estaba cubierta de manchas blancas que casi le cubrían todo el cuerpo. Tenía los 2 cuernos rotos y la cola más corta de lo normal. No respondí a su pregunta porque no tenía sentido. Oye, ¿me estás ignorando? Responde a la maldita pregunta. Ladró, intentando intimidarme. Lo ignoré y comencé a examinar la celda. Tenía grabados que parecían brillar levemente al tocarlos. Probablemente era una forma de impedir que los demonios forzaran los barrotes y escaparan. Te lo advierto. En el momento en que te vea en el comedor, estás muerto. ¿Me oyes? Muerto. No me molesté en escucharlo. Simplemente estudié la célula y me di cuenta de algo. El espacio entre las células era grande. No demasiado grande, lo suficiente para que pudiera pasar. Así que, sin perder tiempo, me escabullí pasando los bares y comencé a caminar por ahí. Alguien se escapa. Empezó a gritar el duende de antes. Lo ignoré, ya que sería más fácil si llegaran los guardias. Seguí caminando hasta que me topé con una puerta bastante alta. No había ningún cartel alrededor ni en la puerta, así que no sabía qué había dentro. Al abrirla lentamente, me encontré con un perro demoníaco bastante grande. Tenía 2 cabezas y estaba encadenado a la pared. Se agitó violentamente al verme, probablemente con ganas de comerme. Salí de nuevo y cerré la puerta tras de mí. Bueno, eso fue un fracaso. Al regresar a mi celda, entré y me quedé allí esperando el juicio. No tenía sentido apresurarse a salir, ya que en el momento en que Charlie despertara, podría explicarlo todo. Así que me limité a esperar en la inmunda celda y me fui a dormir. Mientras me quedaba dormido, me encontré de nuevo en el vasto vacío. Esta vez, sin embargo, no estaba flotando bajo el agua. En cambio, ahora me encontraba frente a la misma luz blanca que me permitió salir en primer lugar. Iba a entrar inmediatamente, pero me di cuenta de que no se estaba haciendo más pequeño como antes. Fascinado, seguí observando la salida y descubrí que no ocurría nada, por mucho tiempo que me quedara. Así que, adaptándome a mi situación, pensé que lo mejor sería entrenar aquí para mejorar mis habilidades. Me llevé la mano a la espalda, intenté agarrarme la uña pero solo encontré aire. Suspiré, molesto por no tener mi arma para entrenar bien. Pero, como si estuviera previsto, el suelo debajo de mí comenzó a elevarse y a tomar la forma de mi uña. Extendí la mano, agarré el líquido negro que tenía la forma de mi arma, e inmediatamente se solidificó, convirtiéndose en mi arma real. Vaya, eso es útil. Sin cuestionarme cómo ni por qué sucedió, comencé a entrenar utilizando los diferentes estilos que había aprendido a lo largo de los años de supervivencia. Pero entrenar solo era ineficiente. Necesitaba un compañero de entrenamiento o un muñeco con el que practicar. Y, como si estuviera previsto, el suelo comenzó a elevarse de nuevo, revelando otra de esas criaturas que se parecían a mí. Una vez que estuvo completamente formada, me miró fijamente a los ojos y lanzó un chillido, con la intención de luchar contra mí. Me puse en guardia y esperé a que se acercara, pero nunca lo hizo. En cambio, volvió a dispararme enormes bolas con ojos. Esquivé todas y cada una de ellas, pero no podía acercarme porque cada vez que lo intentaba, se alejaban volando. Al estudiarlo, intenté encontrar la manera de imitar lo que hacía. Como se parecía a mí, lo más probable es que también pudiera hacerlo. Conéctate con el mundo y libérate.
De repente, una voz, que sonaba como la de una mujer, habló en mi oído. Al girarme, no vi a nadie más que la salida. Me volví hacia el enemigo y continué estudiándolo mientras pensaba en lo que decía aquella voz. ¿Enraizarme? ¿Qué significaba? No tenía ni idea, pero intentarlo no estaría de más. Así pues, plantando firmemente los pies en el suelo, intenté concentrarme y sentir algo en mi interior. Mientras lo hacía, sentí algo moverse dentro de mí. Se sentía como energía. Me aferré a esa sensación, y esta reaccionó. En ese momento, sentí algo crecer dentro de mí, cada vez más. Cuando ya no pude contenerme, liberé esa sensación, y en ese instante, un estallido de luz brotó de mi interior. Liberé una enorme esfera de energía blanca pura. El enemigo no reaccionó. Simplemente lo miró fijamente antes de desintegrarse. Lo hice. Puedo usar magia. Bueno, una forma de magia, pero seguía siendo magia. Sentí una leve punzada de satisfacción por mi logro y, de hecho, me sentí orgulloso de algo. Con una sensación de satisfacción, caminé hacia la salida, y una luz cegadora brilló cuando lentamente sentí que mis ojos se abrían. Despierta. Los señores del infierno están aquí para juzgarte. Gritó el diablillo, haciéndome despertar. Muévete rápido, o te arrastraremos hasta allí. Abrieron la puerta y salí rápidamente de mi celda, siguiéndolos. Caminamos un buen rato hasta que llegamos a una imponente puerta. Tenía pinchos por todo el marco y una enorme calavera en el centro. Se abrió con un fuerte crujido y reveló una enorme sala llena de diferentes demonios. Desde pájaros, un demonio pez, una oveja, un payaso, y un híbrido de abeja y lobo. Y en el centro de todo estaba Satanás. Era una figura imponente que prácticamente empequeñecía a todos los presentes en la sala. Ahora daremos comienzo al juicio contra los acusados del secuestro de mi sobrina, la princesa Morningstar, dijo con un profundo gruñido en su voz. Oh, Charlie, más te vale despertar pronto.